La, hay unos conceptos que nosotros debemos de manejar, ¿okay? Para poder entender y diagnosticar adecuadamente y, por supuesto, con un diagnóstico certero, pues iniciar el tratamiento adecuado de esta patología. Esta patología es muy frecuente en los diversos grupos etarios, en neonatos, en infantes, en adolescentes, en escolares, en adolescentes, en adultos jóvenes y en ancianos. Vamos a ver acá cómo se presenta y cuál es la tendencia de acuerdo al sexo y de acuerdo al grupo etario. Entonces, la infección del tracto urinario no es más que el crecimiento de gérmenes a nivel del mismo, que está asociado con una sintomatología muy particular. Usualmente, desde el riñón hasta la porción distal del meato urinario están en condiciones estériles, es decir, ahí no hay ningún tipo de agente microbiano, ¿okay? Y de hecho, el afluente, la diuresis, que nosotros tenemos a diario, es un fluido eh, libre de bacterias, ¿okay? Pero que por ser un fluido contiene ciertas sustancias que le permiten, digamos, el desarrollo bacteriano en algunas condiciones, debido a que en, en el volumen urinario, en la diuresis, en la orina, se encuentran algunos elementos formes, algunos elementos químicos que para la bacteria sirven, especialmente gran negativo, sirven de alimento. Entonces, tenemos, desde el punto de vista clínico, tenemos infecciones urinarias sintomáticas, ¿ok? Infecciones urinarias recurrentes e infecciones urinarias atípicas. Hay un concepto que la bacteriuria no necesariamente significa infección del tracto urinario. Hay colonización de la porción distal de la vía urinaria, pero que no presenta usualmente una sintomatología florida. Existen dos elementos de la bacteriura en su clasificación. La bacteriura significativa, ¿okay? Quizás es el elemento previo al establecimiento de una condición patológica que es la infección urinaria. Y en algunos casos, dependiendo el sistema inmunológico, dependiendo de patologías que acompañen al paciente, inclusive en las personas mayores, en las personas ancianas, puede haber una colonización sin sintomatología. ¿Okay? Hay un concepto que nosotros tenemos que manejar, que es la recidiva, que es la aparición de 3 o más infecciones urinarias en un año. Puede ser por el mismo germen o gérmenes diferentes. ¿Okay? Pero vean, 3 episodios o más de infecciones de orina en un año. Las recaídas es la recurrencia de una infección por el mismo germen. ¿Okay? Y la reinfección es la recidiva que puede ocurrir por un germen diferente. ¿Okay? Es decir, un individuo puede tener en un año, dependiendo de las condiciones inmunológicas, las condiciones de aseo, ¿okay? Las enfermedades preexistentes, 3 o más eventos clínicos correspondientes a infecciones urinarias. ¿Okay? Y eso entonces lo podemos catalogar como infecciones urinarias recidivantes, ¿okay? Por diferentes bacterias. No necesariamente tiene que ser la misma. La recaída, ¿okay? Un paciente al cual se le hace un perfil de tratamiento de acuerdo al urocultivo y posterior al cumplimiento de la medicación, mantiene o no, digamos, se elimina totalmente la bacteria,
la bacteria puede nuevamente proliferar y reiniciar la sintomatología. Eso es una recaída. Y la reinfección, ¿ok? Es una recidiva, pero que está causada por diferentes gérmenes. En algún momento pueden ser patógenos gram negativos, ¿ok? De diferentes especies, o en algunos casos un gram negativo o un gram positivo en episodios diferentes. Y vean ustedes, en esta lámina, ¿ok? Vamos a valorar la incidencia de infecciones urinarias de acuerdo al grupo etario. Entonces tenemos neonatos, preescolares, escolares, adultos en edad reproductiva y adultos en edad geriátrica. Vean ustedes, en la etapa neonatal, la incidencia de infecciones urinarias es del 1%, siendo más frecuentes en masculinos que en femeninos. Ya en la etapa preescolar aumenta un poco la incidencia, pero la tendencia por sexo varía y es más frecuente en mujeres que en niños. En la edad escolar se mantiene más o menos la incidencia, pero sigue siendo mucho más frecuente en mujeres que en varones. Y en la edad reproductiva aumenta la incidencia de infecciones de tracto urinario, siendo mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y en la edad geriátrica, pues aumenta mucho, de un 10 a 30%, ¿ok? Por muchos factores. Ya vamos a hablar más adelante de ello. Y se mantiene más o menos 1 a 2. ¿Por qué en la etapa neonatal, que es más frecuente en el hombre que en la mujer? En esta etapa, posterior al nacimiento, si no la madre, cuando hace el aseo del niño, no retrae adecuadamente el prepucio, y el niño comienza a orinar, adentro, la corona, comienzan a depositarse células decamativas, que eso es lo que va a dar origen al sarro. Ese sarro contribuye a colonizar por bacterias gram negativas y justamente a través del meato urinario, pues abordar la vía urinaria. Esa es una manera de contaminar de manera ascendente. ¿Okay? Por eso es que en estos niños, inclusive los niños que sufren de fimosis o dificultad para retraer el prepucio, pues tienen más tendencia a infecciones urinarias. ¿Cuáles son los factores que predisponen en un individuo en general, ¿ok? Para infecciones urinarias? Bueno, la actividad sexual, dependiendo el modo, ¿ok? De tener intimidad, alteraciones en las vías urinarias, ¿ok? Los pacientes que tienen valvas posteriores, niños o que tienen dilataciones del uréter, pueden con mayor frecuencia presentar infecciones de vía urinaria. Las maniobras de instrumentación, cuando vamos a abordar o vamos a cateterizar las vías urinarias y no hacemos una adecuada asepsia, antisepsia, pues podemos inclusive facilitar la inoculación de patógenos o de gérmenes o de bacterias, inclusive saprofíticas en la piel. La presencia de cuerpos extraños, ¿okay? Cálculos que puedan en algún momento desprenderse y causar cierta obstrucción puede favorecer puede favorecer las infecciones urinarias. Características propias de la bacteria, desde hace 40 años se viene pues, estudiando mucho un proceso de adaptación de las bacterias por ejemplo, ellas tienen proteínas de resistencia para muchos antibióticos que utilizamos ahorita vía oral. Por eso es importante que no debe tratarse las infecciones urinarias tienen que tratarse cuando se tiene la certeza de ellas. Del resto no se puede tratar. ¿Por qué? Porque lo que estamos favoreciendo es a crear resistencia bacteriana. Pacientes que tienen condición de inmunosupresión. Bueno, pacientes VIH, pacientes que estén tomando esteroides, pacientes trasplantados,
¿ok? Ellos tienen mayor predisposición porque su sistema inmunológico está modulado. Y factores genéticos propios de la bacteria, ¿ok? Entonces, las vías de contaminación, la usualmente, la más frecuente es la vía ascendente, es decir, hay una contaminación del meato urinario, sube hacia la uretra, ¿ok? Llega a la vejiga, allí pues tiene las condiciones adecuadas para reproducirse, tiene calor, tiene alimento, tiene todos los elementos, entonces la bacteria se divide, se multiplica muy rápidamente allí y de allí puede a través de la invasión del uréter seguir de vía ascendente y contaminar el riñón. ¿Okay? Hay otras vías. Bueno, por vía hematógena, ¿okay? Se describe la translocación bacteriana por vía intestinal baja, es decir, en aquellos pacientes que tienen problemas de estreñimiento, en la cual el tránsito intestinal no es fluido. Toda persona debería en su patrón diario evacuar una vez al día si come todos los días. Pero hay personas que pueden estar hasta 7 días sin evacuar. Entonces, cuando se acumula ese bolo fecal en la polla, la cantidad de bacterias gram negativas pueden aumentar hasta 100 veces y colonizar directamente la vejiga. Factores propios de los gérmenes. Bueno, la Escherichia coli tiene factores de virulencia, ha desarrollado un sistema de cilios que le permite trasladarse a la zona urinaria y de unas fibras que le permite adosarse al epitelio de la vejiga y ser pues, un poco complicado su erradicación. Hay otras bacterias, como las proteas vulgares, que tienen una serie de elementos en su estructura que le permiten resistir a la acción de algunos agentes terapéuticos, algunos antibióticos. ¿Okay? Factores anatómicos. Ya estos son factores que dependen del huésped. Hay diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer. La mujer, desde el meato urinario hasta la vejiga, hay aproximadamente 4.5 5 centímetros de longitud. En el hombre, por tener una extensión de su uretra peniana, tiene aproximadamente 15 centímetros desde el trígono vesical hasta el meato urinario. Entonces, en el hombre se hace un poco más difícil la colonización, más que al final de la micción, ¿ok? Se excreta un fluido que sirve como humectante y básicamente como un antibiótico natural de las vías urinarias, ¿ok? Pero la presencia de uropatías obstructivas, dilataciones en vías urinarias, ¿ok? La enfermedad diverticular que puede ocurrir en la vejiga, pueden facilitar la contaminación. Individuos que tienen un riñón pélvico o que tienen duplicidad del sistema pielocalicial o que tienen un riñón en herradura pudieran estar mucho más proclives a infecciones urinarias. Factores de virulencia bacteriana, o sea, factores que tienen las bacterias para hacer, digamos, para tener éxito en su colonización. La Escherichia coli es una bacteria gram negativa que vive justamente en la parte baja del sistema digestivo, básicamente en la polla rectal y en el ano. Entonces ella se traslada, ¿okay? Al meato urinario gracias a la evolución o la adquisición, ¿ok? O el desarrollo en su evolución adaptativa a través de estos cilios, ¿ok? Que ustedes ven acá. Y con estas fibras, que son como unas prolongaciones mucho más gruesas, es la que le permite adosarse al epitelio de la vejiga. Entonces, esta fibra y estos extensiones es uno de los elementos que le permite, digamos, la capacidad
de permanecer en esa zona. Hay hemolicinas, aerobacterinas, o sea, sustancias polisacáridos capsulares que le permiten cierta resistencia, ¿ok?, a algunos antibióticos. Y más adelante vamos a comentar cuáles de ellos. Perfecto. Entonces, las cepas con más, digamos, predilección, o mejor dicho, con más frecuencia de contaminación del sistema urinario, tenemos en primer lugar todas las gram negativas. Y en esta gram negativa aquí tenemos una variedad importante. Escherichia coli, Klebsiella sp, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Enterococos, ya el estafilococos, estos son gram positivos, ¿ok? Entonces, básicamente el 80-90% de las contaminaciones o de las infecciones urinarias están producidas por cepas o bacterias gram negativas. No solamente bacterias, puede también la contaminación de otros organismos como la Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, el Corynebacterius ureolítico, pero en muy bajo grado de frecuencia. La Neisseria gonorrea, la Candida trachomatis, el uroplasma urolítico, ¿ok? Vamos a ver, estas son bacterias relacionadas a la cateterización de la vía urinaria. Cuando nosotros colocamos catéteres, cuando colocamos sondas vesicales, ¿ok? Existen dos tipos de sondas vesicales, la de corta permanencia y la de alta permanencia. La de alta permanencia usualmente son sondas de silicona, ¿ok? Entonces, pero ven ustedes que siempre Escherichia coli está dentro, sobre todo en la de corta duración, de los patógenos más frecuentes, ¿ok? Proteus vulgaris, bueno, como es una familia, es una bacteria gram negativa, ¿okay? Ven ustedes, también ha desarrollado una serie de cilios que le permite ese traslado de la zona digestiva baja hacia la zona genital. Vamos a ver la frecuencia de gérmenes de encuentro del grupo etario, ¿ok? En edades pediátricas, Escherichia coli, ¿ok?, ocupa el 80-90% de frecuencia como el germen principal que provoca infecciones urinarias en este grupo etario. Seguido por Proteus sp, Staphylococcus epidermidis, ¿ok?, y Pseudomonas, un porcentaje muy menor. En el adulto, bueno, tenemos, si el paciente tiene sonda vesical por algún detalle obstructivo, lo que sea, un síndrome urinario obstructivo bajo, Klebsiella y Enterococos son los más frecuentes. En las mujeres embarazadas, ven ustedes que Escherichia coli, ¿ok?, provoca el 80-90% de la contaminación o de la infección en adultos, ¿ok? Las mujeres embarazadas son un caso particular. ¿Por qué razón? Todas las mujeres embarazadas de alguna manera desarrollan infecciones urinarias durante el primer trimestre. ¿Y esto qué se debe? Se debe fundamentalmente a dos factores. Una, inmunomodulación de su sistema inmunológico para evitar el rechazo del producto que va creciendo allí. Y el otro es una disminución de los movimientos peristálticos a nivel del uretra. Además que la producción de inmunoglobulina A, que tiene un efecto protector, disminuye un poco. Entonces, las mujeres embarazadas siempre son proclives a infecciones urinarias. Y esto trae un elemento que complica un poco el manejo. En los últimos años se está comentando sobre un síndrome de respuesta, inflamatoria severa en el feto. Es como una sepsis subclínica, por decirlo de alguna manera. Y las mujeres que tienen recurrencia de infecciones urinarias durante el embarazo, los bebés pueden fallecer espontáneamente en el 7º-8º semestre del embarazo, ¿ok? Entonces, han habido casos donde la embarazada va a su control un lunes
por decir una fecha. Él la evalúa, está en buena salud materno-fetal aparentemente, y 2 días después el bebé fallece sin causa aparente. Entonces se está analizando este síndrome de respuesta inflamatoria severa en el feto, que está asociada a infecciones urinarias. Las mujeres sexualmente activas, bueno, usualmente Staphylococcus epidermidis, sobre todo del momento, si la intimidad fue un poco violenta o muy pasional, puede causar una uretritis. La uretritis no es más que la inflamación del meato urinario por esa golpeteo frecuente de la pelvis masculina sobre la pelvis femenina. Puede haber contaminación por hongo, ¿ok? Cándida, por cándida, álbica, ¿ok? Pero en muy baja proporción. En ancianos, ¿ya? En ancianos sigue siendo el germen más frecuente, Escherichia coli, seguido del Proteus. Podemos encontrar que existe Enterobacter, Pseudomonas, pero en menor proporción. En relación a hombres y mujeres, bueno, prácticamente el hombre sigue siendo la Escherichia coli más frecuente, y en la mujer, pues, usted tiene una mujer que tiene una chica que tiene clínica de infección urinaria, más un soporte paraclínico que lo oriente a fundamentar más su diagnóstico, muy probablemente, si usted no dispone de un urocultivo, pues muy probablemente en un 80% la bacteria que va a ser reportada en ese urocultivo va a ser Escherichia coli. ¿Cuáles son los síntomas clínicos que manifiestan los pacientes? Bueno, depende. En los neonatos, ¿ok? Vean, ustedes van a ser médicos rurales, no, médicos generales, ¿ok? Van a ver pacientes en atención primaria, tanto en niños, adolescentes, adultos jóvenes y ancianos. Entonces, cuando un niño llora, los niños tienen un llanto muy particular cuando tienen hambre, cuando están llamando a sus padres y cuando están enfermos. Entonces, si el niño está un poco irritable y el pecho de la madre no lo calma, ¿ok? Algo le está pasando al niño. Los niños manifiestan usualmente infecciones con fiebre, y fiebre muy alta. Recuerden que su sistema inmunológico está aprendiendo, está catalogando gérmenes para hacer su memoria inmunológica. Entonces ellos presentan fiebre, ¿ok? Fiebre muy alta, con escalofríos. Los niños pueden, cuando un niño le llega a su consulta con fiebre, hay que evaluar 3 elementos. Tendrá un proceso respiratorio infeccioso, tendrá un proceso infeccioso de vía digestiva, o tendrá un proceso infeccioso urinario. Y usualmente la madre dice que las orinas del bebé huelen fuerte, y usualmente se relacionan por un problema de aseo. Entonces puede haber ictericia, puede haber sepsis, ¿ok? Puede haber un poco desarrollo y crecimiento del niño, vómito, fiebre, ¿ok? Esta es la etapa neonatal. En menores de 2 años escolares, bueno, en menores de 2 años puede haber diarrea, vómito, fiebre, dolor abdominal y inicio de incontinencia urinaria. Los niños van a hacer pipí y ellos no van a decir que tienen disuria. La disuria es el disconfort para la micción. Acuérdense que cuando uno tiene la vejiga llena y descarga la vejiga en el baño, eso es un momento placentero. Pero si por alguna situación hay ardor, hay pujo, hay tenesmo vesical, eso es una disuria. Entonces, en los escolares tenemos vómito, fiebre, dolor abdominal, puede haber incontinencia urinaria, disuria, polaquiuria, ¿okay? Que es una frecuencia aumentada en la frecuencia miccional, ¿okay? Hay una urgencia miccional, los niñitos se toman al área genital para que no se haga pipí en ropa interior. Hay la cistitis, ¿ok? Mujeres jóvenes usualmente pueden comenzar con uretritis, ¿ok?
¿Cuáles son los factores de riesgo para cistitis no complicada? Bueno, mujeres jóvenes que están en vida sexual reproductiva, sobre todo las que inician ese cuidado después de la menarquia, ¿okay? Las que tienen actividad sexual temprano, con un poco de falta de aseo, ¿ok? Esto es muy frecuente en todos los grupos etarios. El retraso de la misión postcoital. Muchas veces en parejas constituidas o no constituidas, cuando hay un momento íntimo, pareciera ser que en general la chica no va al baño a descargar la vejiga, y en ese momento íntimo está pendiente, bueno, tiene ganas de hacer pipí, pero quiere estar con su pareja. Entonces el aguantar las ganas de hacer pipí es un factor, el aguantar las ganas de orinar es un factor que favorece la contaminación por las bacterias. ¿Okay? El uso de preservativos no lubricados, edades avanzadas, el déficit de estrógeno y la mala higiene perianal. ¿Qué vamos a encontrar ya en adultos jóvenes? Disuria, urgencia miccional, poliaquiuria, pero no va a haber fiebre. Cuando hay fiebre, ya esto nos habla de un elemento más complejo. ¿Okay? Hace muchos años, esto es lo que comentan las guías, ¿ok? Pero vean ustedes, hace 30 años había una alta resistencia de la Escherichia coli, varias bacterias gram negativas, a la trimethoprim sulfamethoxazole. Porque esto es un producto que se vendía básicamente, usted iba a la farmacia y le decía a la farmacéutica o a la persona que atendía que si tenía algún medicamento para la infección urinaria y ella les vendía y se lo vendían sin récipe. Hace 30 años era comprar algún medicamento en una farmacia era la cosa más sencilla que había. Entonces, como era de automedicación, no se tomaban dosis adecuadas ni en el tiempo adecuado, pues la bacteria desarrolló resistencia a este producto. Este producto, que era muy bueno, ¿okay? El único detalle es que había personas que presentaban alergia a la sulfa, pero en general era un antibiótico de buena penetración y de amplio espectro, pero que lamentablemente estas Escherichia coli comenzaron a hacer resistencia. Entonces comenzó a hacerse el uso desproporcionado de la ciprofloxacina. Y actualmente, okay, la doctora Isora Bacaro, en la Escuela de Medicina, en su grupo de investigación, hicieron estudios en pacientes institucionalizados y personas jóvenes y encontraron que había una alta resistencia de Escherichia coli a la ciprofloxacina en áreas urbanas. ¿Okay? En áreas rurales todavía había muy buena sensibilidad. Entonces, básicamente, casi en el 80% de los casos, cuando veo que me llega una paciente con una recidivia por una infección urinaria, los primeros tratamientos que colocaron fueron ciprofloxacina, ¿okay? Y a dosis realmente no adecuada. Es importante, y aquí voy a tomar un alto, ¿cuáles son las medidas generales? O sea, las medidas generales para nosotros prevenir infecciones urinarias, sobre todo en mujeres jóvenes que están en vida reproductiva. Son muy pocos los casos que yo he visto de infecciones urinarias secundarias a proceso, al tener intimidad tanto en parejas constituidas como en parejas no constituidas. Pero sí he visto, por ejemplo, que hay prendas que favorecen, ¿okay?, la contaminación del meato urinario. Una de esas prendas es el hilo dental. El hilo dental es una prenda que para las chicas es muy cómoda, pero que se dice hilo dental porque semeja, ¿okay?, el hilo que se usa para la limpieza dental, pero es una prenda que un cordón pasa por los glúteos, se introduce entre los glúteos, se introduce entre los labios mayores, y justamente cuando la chica tiene puesto
hilo dental y camina, hay un movimiento de ese hilo de la zona anal hacia la zona urinaria. ¿Okay? Entonces, el hilo dental sirve como especie de vehículo de transporte para estas Escherichia coli, ¿ok? De la zona anal a la zona genital. La otra prenda que también está en uso muy frecuente en Venezuela es el uso de ropa interior tipo caseros. ¿Okay? Estas son prendas confeccionadas en una tela que se llama cotton licra. ¿Okay? Es una tela elástica que se adosa muy bien al cuerpo, pero es tela. Entonces, si no tiene una protección de algodón que va desde la zona anal a la zona genital, cuando una chica tiene un criterio, una actividad, pues, va a transpirar, más cuando está en una ciudad como Puerto San Félix. Entonces, esa humedad. Bueno, no sé por qué se salió esto, pero vamos a seguir. Bueno, entonces, como le decía, estas prendas tipo cachetero no absorben adecuadamente la transpiración y mantienen una humedad. Y esa humedad, ¿ok? Va a facilitar el paso de esa Escherichia coli desde la zona anal hacia la zona genital. Entonces, yo siempre les recomiendo qué elementos valoro yo desde el punto de vista de riesgo para mis pacientes. Un hábito o uno tiene un buen tránsito intestinal, ese sufre estreñimiento, eso hay que corregir. Segundo punto, el uso de prendas que no son adecuadas para trabajar. Usted se puede colocar un hilo dental para una reunión, un cóctel, lo que quiera, pero algunas horas. El aseo adecuado. Este, cuando mis colegas, doctoras que están ahorita, estudiaban medicina, no existía el jabón íntimo. Entonces, todos se bañaban con el jabón eh, de, de pastillas que ustedes conocen, ¿ok? Algunos eran muy agresivos, otros no. Ahorita utilizan desde el punto de vista comercial un jabón íntimo, supuestamente, es más suave y todo eso. Al punto que voy es que, en general, el jabón íntimo debería usarse una vez al día. Se va a duchar, utiliza el jabón íntimo, pero no cada vez que se va a duchar. Lo que sí es que cada vez que usted haga una micción, pues lavarse con un poquito de agua y secarse con un pañito, ¿no? O un pañuelo. Tratar de evitar, actualmente el papel sanitario es muy de muy mala calidad y a veces lo que quedan son residuos de papel por irritar esa zona. Igual para el hombre, cada vez que el hombre se va a bañar, debe retraer su prepucio y hacer un aseo suavemente con solución jabonosa grande y de la corona, ¿okay? Para que no se acumulen restos celulares que favorezcan la infección urinaria. Preferiblemente para el día a día el uso de ropa interior de algodón, ¿okay? Sus bikinis, sus boxers si lo quieren usar de esa manera, pero que sea una prenda que permita captar la sudoración o la transpiración. En aquellas chicas que tienen una vaginosis, las vaginosis no producen en frecuencia infecciones urinarias, a menos que sea que esté trasplantada, que tenga alguna inmunosupresión, ¿ok? Pero las vaginosis aumentan la humedad a nivel genital y facilita, ya las bacterias ya no se desplazan, no caminan hacia la zona urinaria, sino cuando hay un exceso de humedad, ellas nadan, por así decirlo, hacia el meato urinario. ¿Ok?
Bien. Ok. Esto ya lo vimos. Cuando una bacteria que ya ha contaminado y ya vamos a decir se ha establecido y está causando sintomatología a nivel urinario, una de las cosas que van a captar las chicas y los chicos es el cambio en el olor de la orina. Es una orina con un olor particular. Cuando vayan a un baño de carretera, tienen que aclimatar su nariz y comenzar. Vayan a un baño, bueno, vayan al baño, bueno, vayan al baño de la escuela de medicina, el de las mujeres, y estén allí 3 minutos. Entonces van a poder aclimatizar su olfato para cuando la orina están rancias, están malolientes. ¿Okay? Eh, cuando ustedes tengan un paciente entrando al Ya va, que el doctor se cayó. Le que apague la cámara para ver si así no se le escucha tan entrecortado. Si yo le mando un mensaje, pero vamos a ver si lo leyó, si no le digo a quién no que entra. Henry, dile que repita, por favor. ¿Dónde nos quedamos? En el baño de la escuela de medicina. Ok. Ok, creo que ya está regresando. Disculpen ustedes, no sé qué pasa con la internet acá que me está de la sesión. Bien, vamos a Doc, continuar acá. Doc, Cuando ven aquí el ¿me escucha? Ajá. No se ve la Sí, sí, pantalla. perfectamente. ¿Usted me escucha? Sí, lo ¿Ah? escuchamos, aunque lo escuchamos un Aquí poquito la tengo entrecortado. puesta. Ah, bueno, no sé, a mí no se me ve la pantalla, no sé, muchachos, si a ustedes se le ve. No, bueno, no se ve la pantalla, no. Ahora me escuchan. No se ve. Sí, lo escuchamos. ¿Me Sí, escuchan ahora? puede intentar apagar la cámara a ver si le va mejor el internet. No se ve la pantalla. Vamos a entrar nuevamente. Okay. ¿Ahora se ve? Está cargando. Ahora sí. Oh. Lo dejamos de escuchar más Eh, o menos cuando estaba ajá. hablando sobre los baños de la escuela. Algo así, de ahí se dejó Ah, de no, escuchar. no, sí. Bien, no, lo que les quería comentar es que el olor de una infección urinaria es característico. Por ejemplo, si tenemos una persona, una tía de 50 años que tiene una infección urinaria, esta tía, el olor de esa orina es un olor rancio, un olor fuerte, o sea, te dice, bueno, ¿quién se murió aquí? Hay un animal muerto. Entonces, el olor es muy característico, es un olor diferente al olor de la orina de la mañana, que huele a urea. ¿Okay? Entonces le decía que en los baños públicos es un área bien interesante para que ustedes puedan entrenar su olfato. ¿Okay?
Acuérdense que Se está entrecortando. No sé si me escucha, pero puede intentar no, apagar la cámara a ver si se escucha mejor. ok. Aló, ¿me escuchas? Ahora ¿Me sí. escuchas? Ok, ¿Me entonces, escuchó lo que le dije? ¿Aló? no escuché. No, era para ver si podía apagar la cámara, que creo que así Te podría mejorar un escucho. poco la conexión. Perfecto, no hay problema. Sí, ajá, me escuchas y estás viendo la presentación. Sí, Perfecto. Entonces, climatizar un poco su olfato para poder distinguir, ¿ok? Entonces, cuando hay una pielofritis, que es una infección urinaria alta, el germen que estaba en la vejiga es capaz de ascender a través del uréter y llegar a la pelvis y contaminar el continua, con escalofrío y son fiebres bastante altas, 39, 40 grados. Hay dolor lumbar exquisito. La persona, ¿por qué? Porque el riñón se inflama, se ve no sé qué está pasando con esta conexión, pero ya. Bien, entonces se inflama el riñón, ¿ok? Por continuidad, inflama al psoas, al músculo psoas, que acuérdense que el riñón está situado en el espacio retroperitoneal, ¿ok? Puede haber distensión abdominal. En algunos casos, la sintomatología urinaria baja desaparece, pero puede haber náuseas y vómito por inflamación del colon. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una de las cosas características del examen físico es una puñopercusión positiva. Pero si el paciente le dice que le duele y usted delicadamente hace cierta presión digital en la zona lumbar, ¿okay? Y duele, no vayan a dar la puñopercusión. Y si van a hacer la puñopercusión, háganlo con delicadeza, porque eso duele. Entonces, imagínense si duele una espinilla en la punta de la nariz, ¿cómo va a doler ese riñón que inclusive, si no se trata de manera oportuna, pueden producirse accesos renales, que es una condición muy severa, ¿okay? Es la complicación severa de la pielonefritis y el paciente puede pasar a un estado séptico. Entonces hagan la puñopercusión suave. Si con la presión suave digital el paciente le manifiesta que le duele cada vez que presiona, déjenlo así, ¿ok? Lo tomarían como una puñopercusión porque he tenido pacientes que me refieren, no, me evaluó el residente en la clínica y eso me dio un golpe, doctor, que bueno, casi no, eso no me privó, no sé si fue más doloroso el golpe que me dio el residente a como yo llegué a la clínica. Entonces la idea, pues, justamente, primero no nocere, primero no hacer daño. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en las cuales un paciente debería ser hospitalizado por una infección urinaria, bien sea alta o baja? ¿Okay? Si el paciente tiene una cistitis aguda, pero tiene una pobre tolerancia oral, si usted le van a mandar antibióticos oral, él no lo va a cumplir porque cada vez que se tome la tableta la va a vomitar. Entonces tienen que hospitalizarlo por lo menos 24 o 48 horas. Si está hospitalizado, pues aprovechan de colocarle tratamiento endovenoso.
Dependiendo de la clínica, el paciente puede comenzar, llega a su consulta y comienza a desarrollar fiebre con escalofríos, dolor. Bueno, esa es una cistitis que se está complicando con una pielonefritis. ¿Okay? Todo niño, pues hay que hospitalizarlo. ¿No? Cuando ustedes estén en su medicatura, lo que sea, un niño con fiebre, las medidas generales y refiéranlo directamente al pediatra. No se pongan a estar inventando con los niños pequeños. ¿Okay? Claro, si están en un hospital, pues hacerle paraclínico, especialmente una hematología completa. Si el individuo tiene 11 o 12 mil glóbulos blancos, bueno, puede ser tratado ambulatoriamente si no está muy tóxico, ¿ok? Pero si está tóxico, con intolerancia al dolor abdominal, vómito, hospitalícenlo. Y si tiene 16.000 blancos, ya es una indicación de que ese paciente tiene que quedarse hospitalizado. ¿Okay? Pacientes mayores relativos, bueno, un paciente de 60 años, anomalía del tracto urinario, hay que hospitalizarlo porque muy probablemente va a ser una pielonefritis. Paciente trasplantado, ¿ok? O pacientes en mal estado general. Indicaciones, toda pielonefritis aguda tiene que ser hospitalizada. Ahí no hay ninguna duda. Infecciones, ¿cómo se complican las infecciones? Bueno, va a depender de aspectos anatómicos, funcionales, ¿ok? O sistémicos. Existe a nivel funcional, hay, por ejemplo, señoras que han sido multíparas y pueden presentar un prolapso de vejiga, y por esta situación la vejiga no se descarga de manera completa y el residuo miccional aumenta, y esto es un elemento que favorece las infecciones urinarias. Pacientes mayores de 45 años con crecimiento prostático pasa muy parecido al prolapso, pero ¿en qué sentido? Que la vejiga no se vacía completamente por el aumento de la próstata, y ese residuo miccional que ha aumentado, pues es muy fácil de contaminar por estas bacterias gram negativas. Bueno, factores anatómicos funcionales: si el paciente sufre de reflujo vesicuretral, si tiene una vejiga neurogénica debido a una espina bífida, ¿ok? Si es un paciente trasplantado, si es un paciente que tiene un solo riñón, ¿ok? Pacientes con enfermedad poliquística renal autosómica dominante, cuando se rompe un quiste, un cálculo, ellos pueden con facilidad hacer infecciones urinarias. Patologías del tracto urinario bajo o síndrome obstructivo bajo, hiperplasia prostática, litiasis, la presencia de tumores, ¿okay? Enfermedades de base que con frecuencia, por su condición, favorecen infecciones urinarias, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y el uso de inmunodepresión, pacientes lúpicos, ¿ok? Infecciones del tracto urinario bajo. En el hombre se describe una patología, ¿ok? Que es la prostatitis. No es más que la contaminación, ¿ok? Del tejido prostático, usualmente por bacterias gram negativas. Es un dolor de cabeza porque el tratamiento, usualmente para una cistitis, el tratamiento son 7 días. Para una pielonefritis, el tratamiento puede llegar a 10 o a 15 días, dependiendo de la severidad o la toxicidad del paciente. Pero acá, en las prostatitis, el tratamiento es por 21 días, ¿ok? Usualmente se le coloca acitromicina, una quinolona, y el paciente tiene cíclicamente, ¿ok? Hace periodos de mejoría y periodos de recaída, ¿ok? Entonces, puede haber tenesmo vesical, poliaquiuria. Los pacientes refieren una molestia en la zona perineal, la zona que está detrás de los testículos, ¿ok? Es muy frecuente en niños que montan moto, andan a caballo. Estas prostatitis en este tipo de personas son frecuentes. En estos pacientes usted le hace un análisis de orina seriado o un urocultivo seriado, ¿ok? Y siempre va a estar negativo. Entonces, a estos pacientes se le hace la prueba de los 3 vasos. Cuando ustedes tengan una sospecha, se hace un cultivo seriado. Entonces, ¿cómo es eso de los 3 vasos?
el paciente va a numerar vaso 1, vaso 2 y vaso 3, ¿ok? Comienza a orinar, hace su medida de higiene, como les comenté la otra vez, comienza a orinar y cuenta 1, 2, 3, toma la muestra. Sin dejar de parar el chorro, vuelve a contar 1, 2, 3, toma el segundo frasco, sin dejar de orinar, vuelve a tomar 1, 2, 3, y usualmente en el último frasco es donde sale positiva la bacteria. Es decir, en el último frasco es donde van a encontrar la bacteria, ¿okay?, que está provocando la prostatitis. Esto a veces es un error, no se pide la prueba de los 3 vasos, entonces un dolor de cabeza porque el paciente, sí, inclusive puede tener una leucocitosis de 11.000 con desviación a la izquierda, el malestar general sigue dolor, entonces le manda antiinflamatorio, le manda antibiótico por 21 días, no mejora. Entonces lo que hay que hacer es la prueba de los 3 vasos para determinar adecuadamente cuál es el germen que está produciendo. Bueno, ya esto ya los comenté anteriormente. Ok, esto bien. Ok, ok. ¿Cuál va a ser el tratamiento de las infecciones urinarias? Eso va a depender si es una infección urinaria baja, una cistitis aguda, o si es una infección urinaria alta, una pielonefritis. ¿Ok? En todas las guías norteamericanas, o sea, todas las guías internacionales, vean que el antibiótico de elección es trimethoprim-sulfa. En estos momentos, que volvió a comercializarse el trimethoprim-sulfa, tiene una buena sensibilidad bacteriana a la negativa. Entonces, la dosis es 160, 2 veces al día, cada 12 horas, por 7 días. ¿Okay? El paciente tiene una buena ingesta. ¿Okay? Yo siempre le asocio al paciente una sustancia natural, sobre todo que en embarazada se la prescribo independientemente tenga o no tenga infección urinaria, que es el arándano rojo. En esos pacientes que tienen factores de riesgo o que han hecho infecciones urinarias recurrentes, yo le prescribo el arándano rojo, 2 cápsulas diarias, 4 meses, y justamente ayuda a evitar, porque aparentemente toda serie y la bacteria se desplaza de la zona anal hacia la zona genital. La amoxicilina con ácido clavulánico es una buena opción, ¿ok? La profloxacina depende si el paciente viene de una zona urbana o de una zona rural. En una zona rural lo pueden utilizar sin ningún problema. Cuando yo tengo un paciente que tiene una infección urinaria recurrente, yo utilizo otras sustancias, son cefalosporinas de tercera generación, SEDAC o Longacef, tienen tabletas de 400 miligramos, le prescribo una tableta diaria por 10 días. ¿Okay? Siempre que ustedes tengan una infección urinaria, que ustedes diagnostiquen, le pueden hacer el examen general de orina, una hematología, y tienen que tomar la muestra para urocultivo. ¿Okay? El urocultivo es lo que me va a permitir a mí documentar la infección urinaria, ponerle apellido. Esta es una infección urinaria secundaria a contaminación por Escherichia coli, por Pseudomonas, etc. Entonces, 2 días después de haber culminado, ¿okay?, el tratamiento, el paciente tiene que hacerse otro urocultivo. ¿Qué cultivo? ¿Cuál es el tratamiento indicado para soltar el proceso? Si en el segundo urocultivo, el cultivo también dice que es infección urinaria, eso es 2. Muy bien, bueno, tienen dosis, ok. Pueden ser, en el caso
una pielonefritis que utilizamos en medicamentos endovenosos. Yo, particular. ¿Se cortó? ¿O soy yo? Sí, a mí. No, no se cortó. Efectivamente, compañera. ¿Fue el doctor o soy yo? Fue el El doctor. doctor. Coño, yo pensé Mira, que yo era tengo yo. aquí Ya la apaga esto ya. internet. No sé si es afuera, pero aquí no me estoy descargando absolutamente nada. Bien, ya vamos a terminar con este tema. Entonces les comentaba, Libra pueden utilizar ciprofloxacina o levofloxacina o trimethoprim-sulfa. Esto es dependiendo si la condición de riesgo del paciente. Pueden utilizar cefalosporina de tercera generación. En pacientes con pielonefritis, el tratamiento tiene que ser endovenoso, es decir, hay que hospitalizarlo. Y básicamente yo utilizo aminoglucósidos tipo amicacina y carbapenem tipo meropenem, que no tiene un ajuste de acuerdo a la función renal. Bien. Bueno, ya perfecto. Vamos a abrir un compás de preguntas. Ok, si hay, pueden preguntar por el chat. Aquí me comenta Alfonso, ¿el riñón se inflama? Por supuesto, como cualquier otro órgano sólido. Si se contamina, no siempre se inflama, Alfonso, por un proceso infeccioso. Se puede inflamar por un proceso inmunológico. En el lupus eritematoso sistémico, cuando hay una recaída, una nefritis lúpica, el riñón se inflama y se inflama bastante severa, de forma severa. Doctor, una pregunta. ¿Me escucha? Mariana. Sí, es Mariana, ¿no? Sí. Dígame, Mariana. Sabe que usted está hablando que después que se termina el tratamiento, 3 días después se le pide otro urocultivo. Pero en ese momento se cortó la llamada. Entonces se pide, y si sale todavía positivo con el microorganismo, ¿se sigue con el mismo tratamiento o se le cambia el tratamiento? No. Si sigue positivo, tienes que cortar el tratamiento. Ve, cuando uno tiene la clínica de infección urinaria, ¿ok? Tiene una hematología que está alterada, que me puede decir que hay unos leucocitos. O sea, la hematología me sirve para evaluar los glóbulos blancos y su fórmula, ¿ok? Si los glóbulos blancos están mayores de 10.000, pero la chica o el chico puede tener unos glóbulos blancos normales, pero tener 70% de neutrófilos. Ya eso me habla de que se está instalando un proceso infeccioso. Entonces, tengo elementos clínicos, tengo elementos paraclínicos para yo tener un diagnóstico de una infección urinaria. El urocultivo, usualmente, el momento que se toma una muestra que se va al laboratorio, tarda de 3 a 4 días para tener un resultado. Tú no vas a esperar ese tiempo para darle tratamiento al paciente, porque si no se te puede complicar una pielonefritis. Entonces, conociendo que los gérmenes más frecuentes son gram negativos y básicamente Escherichia coli un 80-90%, entonces tú tratas con antibióticos que tengan amplio espectro, pero básicamente para gram negativos, ¿ok? Cuando tú recibes el urocultivo, ¿ok? El urocultivo tiene la parte de identificación del paciente, te dice cuántas unidades formadoras de color crecieron en la placa y cuál es el germen aislado. Y debajo de esa referencia viene
una lista de antibióticos a las cuales se puso esa placa. Entonces te va a decir dónde hay resistencia y dónde hay sensibilidad. ¿Okay? Siempre, vean, siempre acuérdense que este estudio de sensibilidad se hace in situ, no in vivo. Entonces, yo puedo tener una resistencia a la ciprofloxacina en la placa, pero clínicamente la paciente mejoró su clínica, no tiene disuria, no tiene malestar general, el examen de orina posterior está perfectamente bien. Entonces yo lo que le hago es, le dejo solamente arándano rojo por un mes o por 15 días. ¿Okay? Yo he tenido pacientes hospitalizados con una pielonefritis y hay una respuesta clínica terapéutica muy buena. El paciente ya no está tóxico. Cuando le voy a dar de alta, que hago una hematología y un uranálisis control, he tenido pacientes que me reportan 20.000 glóbulos blancos, ¿ok? Y el paciente no tiene clínica y el examen de orina es normal. Entonces, le doy mucho valor a el paraclínico, me guío más por la clínica. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay varias, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, acuérdense que los neonatos, ¿ok? Son individuos muy lábiles. Muchos de sus ¿cómo te digo? De sus sistemas no están maduros. Entonces, los procesos sépticos infecciosos severos pueden producir inflamación a nivel hepático y producir ictericia. ¿Okay? Bueno, vamos a ver qué otra cosa. ¿Los líquidos renales pueden provocar infecciones de vías urinarias altas? Sí, sí. Hay un tipo de cálculo de litos que son los litos coraliformes, ¿ok? Estos cálculos son de gran tamaño. ¿Ustedes han visto alguna vez un coral? ¿Ok? Esos cálculos que no son destructivos, son producidos por nanobacterias, y cuando una bacteria del tracto urinario bajo provoca, o sea, una bacteria produce una cititis y contamina a ese cálculo, eso es un dolor de cabeza, porque ese paciente va a tener infecciones urinarias recidivantes. Entonces, prácticamente, el tratamiento es darle una terapia de 15 días antibiótico, seguir con la terapia supresora y hacerle su cirugía y se interviene el urólogo para extraer el cálculo, pero estos cálculos vuelven a formarse si el individuo no toma suficiente agua. ¿Okay? Realmente es un dolor de cabeza tanto para el nefrólogo como para el urólogo. ¿Cuánto tiempo pasa para que se formen esos accesos en el riñón después de una pielonefritis? Eso va a depender del sistema inmunológico del paciente, de la actividad que haga el paciente. Los accesos pueden formarse en una semana, como pueden estar un acceso en 3 días. Todo va a depender de la acción médica que sea oportuna. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo se instala una pielonefritis? Eso es variable. Una pielonefritis puede instalarse en 2 o 3 días o en una semana. Eso va a depender de la actividad que haga el paciente. ¿Por qué en caso de infección urinaria en neonatos? ¿Alguna otra pregunta? Lo importante es, de estos doctores, es no tratar una infección urinaria si no se tiene la clínica, ¿ok? Mucha gente ve un examen de orina y ve bacterias abundantes y le coloca antibióticos. Eso no debería ser así, porque tú sabes que esas bacterias es por contaminación, no es por una infección. Bien, vamos entonces con la otra clase.
Bien, entonces vamos a continuar con los dos grandes síndromes renales. Y esto sí es tema del médico general, ¿ok? No puede haber un médico general que no sepa definir la diferencia entre un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico, y mucho menos que no pueda diagnosticar con elementos clínicos y paraclínicos ambos síndromes, ¿ok? Estos son síndromes generalmente opuestos, es como la cara de Janus, ¿ok? Entonces, bien. El síndrome nefrítico con I, ¿ok? Es una expresión, ¿ok? De diversos patrones histológicos de daño glomerular. ¿Vale? En el síndrome nefrítico hay afectación de glomérulo, ¿ok? Que ocurre como consecuencia de una anoxia inmunológica. ¿Cuál es la triada clásica del síndrome nefrítico? Hematuria, ¿ok? Hipertensión y edema, ¿ok? En los niños, el edema usualmente es facial, o comienza con edema facial, luego puede haber un edema en miembros inferiores, perdón, que va ascendiendo, ¿ok? En adultos siempre va a ser el edema en miembros inferiores, nunca facial, ¿ok? El edema de origen renal es muy particular, es bilateral y deja una depresión cuando se hace digitopresión que se llama fovea. Eso no lo van a ver en el edema de origen cardíaco. Entonces, ¿cuál es la causa del síndrome nefrítico? Bueno, tenemos causas primarias propias de patologías renales y causas secundarias, ¿ok? Dentro de las causas primarias tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa, neuropatía por IgA, la enfermedad de antimembrana basal y la glomerulonefritis mesangioproliferativa. ¿Cuáles son las de causas secundarias? Bueno, la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿ok? La glomerulonefritis relacionadas con endocarditis y la nefritis lúpica puede debutar, ¿ok? La nefritis lúpica, o mejor dicho, el lupus eritematoso sistémico, cuando debuta con una afectación renal, es decir, una nefritis lúpica, ella puede presentarse como un síndrome nefrítico o como un síndrome nefrótico, ¿ok? Esto, para que no haya confusión, el lupus es una enfermedad muy simuladora. El individuo puede tener un lupus eritematoso sistémico y debutar con una psicosis o con un problema cardíaco, ¿ok? O respiratorio. Lo importante es que tengamos, ¿ok? Ciertos elementos clínicos. Esto va a conformar parte de una clase donde vamos a ver cómo diagnosticar y manejar la nefritis lúpica. ¿Okay? La púrpura de Hechon es enocholen, la vasculitis ANCA positivo, la crioglobulinemia, el síndrome de Guth-Pasteur, la púrpura trombótica trombocitopénica, ¿no? Y lo heterosmolismo renal puede producir un síndrome nefrítico. ¿Ok? Puede estar también asociado a fármacos. ¿Ok? El uso de antiveninas, antitoxinas, el uso de penicilina, las sulfas pueden provocar un síndrome nefrítico. ¿Ok? Metales mercuriales o metales pesados como el mercurio, ¿ok? Pueden producir un síndrome nefrítico. De acuerdo a la edad de presentación, ¿cuáles son las patologías que cursan con un cuadro de síndrome nefrítico? Bueno, en aquellos pacientes menores de 15 años, la más frecuente es la glomerulonefritis postinfecciosa.
seguida de la glomerulonefritis por IgA, glomerulonefritis por membrana basal, la glomerulonefritis por IgA, enfermedad de membrana basal, nefropatía lúpica, etc. En mayores de 40 años, bueno, la nefropatía por IgA se mantiene como una de las primeras causas, y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que eso es una catástrofe, realmente es un daño renal severo, y si no se atiende de manera oportuna, el paciente termina en tratamiento dialítico crónico. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en el patológicos que intervienen en la génesis de esta condición? Pues, existe una proliferación e infiltrado celular, usualmente a nivel de mensajeros, va a traer como consecuencia filtración, lesión del glomérulo, capilares glomerulares. Esto va a traer como consecuencia un aumento en la resorción de agua y sodio, por activación del sistema renina y aldosterona, que va a traer como consecuencia aumento de la volemia, que va a producir edema e hipertensión. Es decir, que la hipertensión que ocurre en el síndrome nefrítico es secundaria a un aumento de la volemia. La caída de la tasa de filtración puede provocar en el paciente oligonuria. A nivel de la lesión glomerular, podemos encontrar hematuria y proteinuria, pero la proteinuria que encontramos en el síndrome nefrítico no sobrepasa los 3.5 gramos en 24 horas. Una de las patologías más frecuentes, y esto sí lo tienen que estar pendientes ustedes, porque ocurre mucho en niños, adolescentes y en adultos jóvenes, es la glomerulonefritis post. No es post-estreptocosis, es post-estreptocosis, que es el nombre del cual se acuña. Uno de los investigadores de mayor renombre mundial, el que más ha estudiado esta patología, es un profesor de la Universidad del Zulia, que fue presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología, el doctor Iturbe. Está vivo, tiene 85 años y está activo en la universidad. Él fue presidente de la Sociedad Internacional de Nefrología y es prácticamente el que más publicaciones tiene a nivel mundial sobre esta condición. Entonces, existe, es frecuente. Esta patología ocurre cuando un individuo tiene una afectación faríngea, una faringitis, una faringalitis, usualmente por cepa de estreptococo u otra bacteria, o tiene una piodermitis, que se resuelve, y una semana después a esa resolución, tanto de la lesión de piel como de la lesión faríngea, el individuo comienza a tener unas orinas, edema. El individuo no le va a decir a usted, doctor, vengo con la tensión alta, sino vamos a ver signos de tensión, pues, sensación de presión en el cuerpo. Por eso es que a todo paciente, cuando deben hacer la exploración física, deben de tomarle la tensión arterial, más cuando vienen con este tipo de cuadro. Entonces, orinas colúricas, probablemente hasta que usted no tenga el laboratorio, la va a denominar así. Así sea ojo rutilar, pero eso son una orina colúrica. Edema e hipertensión, eso es un síndrome nefrítico hasta que usted no demuestre lo contrario. Entonces, es un síndrome que si se aborda adecuadamente es reversible en el 90% de los casos. Hay una sustancia
que todavía no se desconoce, y en eso están encaminados los estudios, en tratar de encontrar cuál es el factor nefritogénico que desencadena la cascada, ¿ok?, inflamatoria de activación del sistema inmune, que trae como consecuencia una inflamación severa del riñón. En los pacientes, puede observarse pacientes ancianos o inmunosuprimidos, pacientes con diabetes, alcohólicos, ¿ok? Pacientes, los hombres son más proclives a padecer esta condición que las mujeres, dientes con infecciones de piel, infecciones de tracto urinario, infecciones respiratorias altas, ¿ok? Dentro de los factores, de los agentes etiológicos observados, ven ustedes, inclusive pueden haber afectaciones de mucosa oral y dental, accesos que pueden provocar esta glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces aquí tienen una cantidad de patógenos que pueden estar relacionados con esta condición. Ahí las cepas de estreptococo del grupo A son cepas usualmente nefritogénicas, ¿ok? Especialmente las que producen más faringitis, la 1, 3, 4, en especial la 12, la 25 y la 49, las que producen más piodermitis, la 2, la 47, la 49, 55, 60, ¿ok? Y hay algunos antígenos relacionados como la enzima gliceridaldehído de fosfato de hidrogenasa, la isotoxina catiónica pirógena B del estreptococo y un zimógeno precursor, que son elementos que como que activan el sistema inmunológico. Vamos a ver más adelante cómo ocurre. En esta gráfica, que es bien interesante, hay, digamos, la propuesta. Las células mesangiales son las que sostienen los capilares a nivel del glómerulo, son células presentadoras de antígenos. Es decir, forman parte del sistema inmunológico. Entonces, pueden haber antígenos que se activan in situ a nivel del endotelio y dan una respuesta de activación de las células del sistema inmune, ¿ok? O que hay antígenos, anticuerpos circulares que se adosan a receptores específicos a nivel del endotelio y son presentados a las células mesangiales, o una activación in situ antígeno-anticuerpos por receptores a nivel de la célula endotelial. Entonces, esto va a traer como consecuencia, ¿ok?, la activación del sistema inmunitario. Inicialmente humoral, o sea, pero igual se van a activar los dos sistemas, tanto humoral como celular. Entonces, estas proteínas propias del estreptococo, ¿ok?, van a activar el sistema humoral, y los anticuerpos que se forman van a activar la vía del complemento, ¿ok? Hay depósitos de complemento de C3, ¿ok? Hay depósitos de C5 y C9. Cuando el complemento se activa, ¿ok?, hay proliferación de citoquinas proinflamatorias, especialmente la 1, la 6, activación del factor de necrosis alfa y del factor de agregación plaquetaria. Y esto va a traer como consecuencia, estas sustancias son quimiotácticas, es decir, facilitan la modulación y el tránsito de neutrófilos, macrófagos y linfocitos CD4, con activación también de la serie CD8. Y esto va a traer como consecuencia un aumento en la expresión de las especies del ICANN1 y la LFA, que son proinflamatorias y sustancias profibróticas, ¿ok? Cuando hay, en el segundo momento, la activación celular, directamente va a haber la activación de más cascadas inflamatorias y mayor respuesta celular de neutrófilos, macrófagos y linfocitos CD4. Entonces, vean ustedes que, bueno, esta es una imagen de las glomerulonefritis endocapilares, ¿ok? Vean cómo este es otro tipo de glomerulonefritis que puede cursar con síndrome nefrítico,
¿ok? Vean cómo hay una alteración, ¿ok? Del todo lo que es el capilar glomerular, ¿ok? Los procesos positarios se han perdido, ¿ok? Aparecen unas semilunas celulares debajo a nivel de las estructuras positarias, ¿ok? Hay depósitos mesangiales, hay infiltraciones de neutrófilos y puede haber obliteración de la luz capilar. ¿Okay? Vean en el estudio de marcadores inmunológicos, vean cómo están, digamos, dispersos a nivel de los capilares todos estos marcadores. Esto es, creo que es C3. ¿Okay? Este es C3. ¿Okay? Esto es un complemento marcado con una sustancia fluorescente que es donde se deposita el complemento C3, justamente va a dar esta coloración particular. Esto es a través de una microscopía de fluorescencia. ¿Okay? Bueno, como les comenté al principio de la clínica, edema, oliguria, hipertensión, ¿qué es lo que complica al paciente en el síndrome nefrítico? Lo que le puede costar la vida al paciente, la crisis hipertensiva, porque puede provocar una insuficiencia cardíaca congestiva, una encefalopatía o un edema de pulmón. Entonces, las cosas que hay que modularle es tratar de disminuir la presión arterial para que no tenga este tipo de complicaciones. Al paciente hay que pedirle además de la clínica, tenemos que pedirle su banco de paraclínico. Hematología completa, ¿ok? En los paraclínicos podemos encontrar anemia, el examen de orina, hematuria, leucocituria, proteinuria que no llega a rango nefrótico. A nivel de la química puede haber elevación de SOADO, hipoalbuminemia, hipocomplementario, sobre todo una disminución de C3, ¿ok? Tenemos que evaluar los títulos de antiestreptolicina. Si esto está en elevado, pues esto me habla de que hubo o que dependiendo de la cantidad de títulos, o que todavía tiene una activación de la infección por estreptococo, o que la tuvo recientemente. Hay que solicitarle el ANCA, hay que calcularle el FENA, ¿ok? Y hacerle su ecografía renal. Indicaciones para una biopsia renal en un paciente con síndrome nefrítico. Si hay la presencia, si nosotros estamos sospechando de la presencia de un grupo eritematoso sistémico, ojo, la biopsia renal se realiza en el paciente después de haber superado el síndrome nefrítico. No se hace en plena crisis, ¿ok? Hay ausencia de intervalo de infección en síndrome, puede haber una unuria más allá de los 5 días, deterioro progresivo de la función renal, ¿ok? El complemento que después de 4 semanas no mejora, ¿ok? Un síndrome nefrítico que puede transformarse en un síndrome nefrótico, ¿okay? Una proteinuria que a los 6 meses no mejora, ¿ok? Y un sedimento patológico que no mejora después del tratamiento. Inclusive, en el síndrome nefrítico puede haber hematuria hasta el año, hasta por 12 meses. Pero si después del año sigue la hematuria, está indicado hacer una biopsia renal. Entonces, el tratamiento va dirigido en una restricción hídrica. Acuérdense que la hipertensión es volumen dependiente. La tensión, o vamos a adaptar al individuo con diurético, básicamente tipo de ASA, 1 miligramo por kilogramo de peso cis, ¿ok? Y vamos monitoreando la presión arterial. Tan pronto el paciente logre un control de tensión arterial, los diuréticos se suspenden. ¿Por qué? Porque puede hacer un efecto rebote. Entonces ahí puede provocar una crisis hipertensiva si no se suspende a tiempo, y inclusive una encefalopatía hipertensiva.
Si con los diuréticos no se logra un control adecuado de la tensión, se puede asociar antihipertensivos, sobre todo tipo nifedipina, amlodipina, ¿okay? Y si tiene título de actos positivos, ¿okay? Hay que cubrir al paciente con antibióticos, básicamente penicilina, bien sea benzatínicas, ¿okay? En dosis única. Si no tenemos penicilina, podemos indicarle al paciente acitromicina. El uso de esto, bueno, depende de si el paciente tiene una hematuria muy franca y hay más de 40% o más de 20% de diacantocitos en el examen de orina, usted le puede dar un poco de esteroide. Pero ya esto es manejo del nefrólogo pediatra o del nefrólogo general. Entonces, vean los signos que pueden estar presentes. El edema, la hipertensión es una patología reversible, una semana. La hematuria macroscópica, 1 o 2 semanas. La proteinuria, 2 a 4 semanas. El filtrado glomerular, que puede estar disminuido, debería recuperarse en 2 a 4 semanas. El complemento, ¿sí? La hematuria microscópica puede estar presente a 12 meses. ¿Okay? La otra patología, ¿okay?, que cursa con hematuria es la nefropatía por IgA. Fue descrita por el doctor Berger y Inglis en el año 1968. Es una causa más frecuente en la glomerulonefritis. Su progresión es lenta, ¿ok? Usualmente se presenta, es más frecuente en hombres que en mujeres, con una edad de presentación entre 20 y 30 años. La imagen que ustedes ven a su derecha corresponde a una microscopía óptica con hematología de eosina. Esto que ustedes ven acá, que les estoy mostrando con el láser, es el glomérulo, ¿ok? ¿Ok? Y bien, esto que ustedes ven acá, esto es tejido cicatrizar. Esto es un glomérulo que está obsolescente por una inflamación severa. ¿Okay? Esto es fibrosis, lo que ustedes ven acá. Una glomerulonefritis membrana proliferativa. ¿Okay? Ven ustedes que básicamente no se aprecian a los de los capilares. ¿Okay? Más bien un aumento de las células mesangiales. ¿Okay? Esto es el glomérulo, este es el espacio urinario. Es menos frecuente que la IgA, ¿ok? Hay un aumento de la matriz mesangial con proliferación de las células mesangiales y engrosamiento de la red capilar. Se relaciona con los depósitos de inmunocomplejos, con a pesar de que es menos frecuente, pues lamentablemente es mal pronóstico en relación a la IgA, ¿ok? La recidiva es alta. Un tercio puede presentarse como un síndrome nefrótico, otro tercio como un síndrome nefrítico, y hematuria sintomática, ¿ok? Y siempre vamos a encontrar un componente, un C3 reducido en la mayoría de los casos. Ahora, para evaluar la cara diferente de Janus, que es el síndrome nefrótico, ¿ok? El síndrome nefrótico se caracteriza por una proteinuria en rango nefrótico. Hablamos de proteinuria en rango nefrótico, una proteinuria mayor o igual a 3.5 gramos en 24 horas. En niños, 40 miligramos hora por metro cuadrado de superficie corporal o 50 miligramos por kilogramo día. Hay una hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos por decilitro y hay un edema, ¿ok?, de grado variable. La incidencia, bueno, 1 o 2 casos por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente, es una prevalencia de menores de 16 años en 15 casos por cada 100.000 habitantes. En algunos casos se ve más frecuente en 2 años y máxima incidencia de 3-5 años. Hay una predilección más por el sexo masculino que por el sexo femenino. ¿Cuáles son está asociado a glomerulonefritis de origen primario? Básicamente más frecuente cambios mínimos en niños, ¿ok? En el adulto, bien sea membrano, bien sea focal y segmentaria, y en segundo lugar membranosa, ¿ok? Secundaria, bueno,
sistémica, lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Artritis reumatoide, tromboflebitis inmunotractoide, ¿ok? Síndrome de Gutt-Pasteur, vasculitis sistémica. La diabetes puede causar un síndrome nefrótico, ¿ok? Cuando ustedes vean un paciente diabético que hace EM en miembros inferiores, ¿ok? Muy probablemente ese paciente tiene un síndrome nefrótico, y usualmente cuando estos pacientes tienen esta condición, ya tienen un deterioro renal que puede alcanzar más del 50%. Síndrome de Alport, ¿ok? Anemia celular-falciforme, dosis, son patologías secundarias que cursan con síndrome. Las neoplasias de tumores sólidos, la leucemia, pueden cursar con un síndrome nefrótico. Desde el punto de vista infeccioso, bueno, no es que no se pueda, pero es un poco infrecuente que la estreptocócica curse con síndrome nefrótico. La vírica sí, las hepatitis, citomegalovirus, HIV, virus de Pesóster cursan con síndrome nefrótico. El paludismo, la toxoplasmosis cursan con síndrome nefrótico. Puede ser el síndrome nefrótico de causa medicamentosa, ¿okay? El uso de AINES, la penicilina, la preeclampsia como una condición, la hipertensión, la obesidad mórbida puede cursar con síndrome nefrótico, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la situación que ocurre en este síndrome nefrótico? Acuérdense que en síndrome nefrítico vemos que hay, digamos, la presencia de activación del sistema inmune. Acá no. Acá ocurre una lesión severa de la barrera de filtración. ¿Secundaria a qué? Secundaria a el daño que pueda causar desde el punto de vista mecánico, ¿ok? La presencia de proteínas, especialmente la albúmina. Acuérdense que la albúmina es una sustancia, ¿ok?, de carga negativa, ¿ok? A nivel de la barrera, aquí tenemos este es el capilar glomerular, ¿ok? Vean ustedes, este es el glicocáliz que mantiene la carga negativa, ¿ok?, que está debajo del endotelio. Entonces, inicialmente hay un paso de pequeñas cantidades de albúmina, ¿ok?, que va deteriorando progresivamente. Eso se llama al principio una proteinuria selectiva. Este paso, ¿ok?, va deteriorando todo lo que es la hendidura de filtración o el gas de filtración junto con todas las proteínas, ¿ok? Y cada vez se va deteriorando más la barrera de filtración hasta que se pasa a una proteinuria no selectiva. Es decir, se deteriora tanto la barrera de filtración que ya pasa por ahí cualquier elemento de gran tamaño. Recuerden que la albúmina tiene un peso molecular de 60.000 Dalton. Entonces, una de las cosas que caracteriza al síndrome nefrótico es el edema. Entonces, el edema, hay dos teorías. Una teoría del sobrellenado y otra teoría del bajo llenado. Entonces, y esto es importante que ustedes lo evalúen, lo estudien y lo tengan presente. Este cuadro siempre tienen que tenerlo a mano cuando ustedes ven un paciente con síndrome nefrótico, porque hay la mala praxis de que a todo paciente edematizado se le coloca diurético, y eso no es así. El edema no me habla de la gravedad de la condición del individuo, ¿okay?, sino más que todo es un acúmulo de líquido en el intersticio que más tiene un efecto estético, cosmético. Claro, llama mucho la atención. Acuérdense que los pacientes no son médicos, ni los familiares tampoco saben de medicina, pero usted tiene que calmar y bajar un poco la ansiedad. Y antes de usted administrar diurético, usted tiene que evaluar si el paciente tiene un síndrome nefrótico de alto llenado o de bajo llenado. ¿Por qué? Porque si el paciente, o sea, cuando hablamos de alto llenado es
que el espacio intravascular está normal, ¿ok? Hay fuga capilar, pero no está depletado, usted le puede colocar diurético. Pero si el espacio intravascular en el de bajo gas, en el bajo llenado, está disminuido y usted le coloca diurético, lo que va a hacer es provocarle una falla renal aguda, porque va a aumentar la depresión del líquido intravascular y justamente ese riñón se va a terminar de ponchar o va a terminar de cesar sus funciones, va a entrar en falla. Entonces, cuando hay una albuminuria, es decir, una presencia importante de albúmina en orina, que va a traer como consecuencia una hipoalbuminemia, ¿ok? Esto va a traer como consecuencia que a nivel glomerular, ¿ok?, cae la tasa de filtración. A nivel intersticial van por el aumento cuando cae la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Justamente se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok?, con la finalidad de aumentar la angiotensina 2, cae el óxido nítrico, ¿ok? Hay activación a nivel de factor natriurético atrial, ¿ok?, que va a traer como consecuencia, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se retiene mucho mayor agua y sal, ¿ok? Esto va a traer como origen, si donde yo retengo más sal, arrastro más agua, aumenta el volumen plasmático, aumenta la presión hidrostática capilar. Acuérdense que estamos hablando de una hipoaluminemia. En la hipoaluminemia, la presión oncótica está disminuida porque hay pérdida importante de albúmina. Entonces hay mayor presión hidrostática sobre la presión oncótica, hay trasudado al intersticio y esto va a traer como consecuencia el edema. Este aumento del volumen plasmático va a traer como consecuencia un feedback negativo que va a suprimir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, este es el de sobrellenado, vamos con el de llenado. Para ver una hipoalbuminemia, la presión oncótica del plasma cae, hay mayor fuga capilar por aumento de la presión hidrostática, ¿ok? Esto va a cesarse como una disminución de la volemia, se activa el sistema renina-angiotensina con el punto final de resorción de agua y sodio, pero aumenta la fuga capilar, ¿ok? Entonces, dependiendo si yo tengo un síndrome nefrótico de bajo llenado o de alto llenado, va a ser la conducta de colocarle o no diurético. Hay otro elemento, ¿ok?, que aumenta la resorción de sodio en el síndrome nefrítico de alto llenado, nefrótico de alto llenado, que es el plasminógeno. El plasminógeno se filtra, ¿ok?, y es metabolizado a nivel de la célula principal en plasmina, que es capaz de inducir una activación del receptor de canal de sodio, ¿ok?, con mayor retención de sodio, la principal del túbulo colector. Manifestaciones clínicas, bueno, decaimiento, el edema que deja fovea, ¿ok? Esto se ve ya en pacientes con tiempo con el edema, las bandas blancas a nivel del lecho unguial, ¿ok? No hay tanta hipertensión como el síndrome nefrítico, ¿ok? Vamos a ver una hipoaluminemia. En estos pacientes, cuando hay una pérdida importante de albúmina, la albúmina se produce a nivel hepático, ¿ok? Entonces, cuando hay una pérdida importante de proteínas, cuando ya la proteinuria es no selectiva, pues hay pérdida de fibrinógeno, aumento de los factores procoagulantes, ¿ok?, a disminuir el factor 9 y 11, ¿ok? Esto quiere decir que el individuo que padece el síndrome nefrótico está en un estado procoagulante, ¿ok? Hay anemia, puede estar anemia,
la albúmina básicamente es una proteína de transporte, ¿ok? Hay disminución de la eritropoyetina, que va a dar consecuencia anemia, ¿ok? Hay pérdida de factores de complemento, por lo tanto el paciente va a tener un déficit de la oxonización de las bacterias, el paciente va a estar más proclive a procesos infecciosos, ¿ok? Va a haber, por un efecto compensatorio a nivel hepático, en producir más albúmina, va a dar como consecuencia una hiperlipidemia, ¿ok? Va a haber un balance nitrogenado negativo, ¿ok? Esto más o menos habla sobre el daño, una disminución del filtrado glomerular por pérdida por una hipoalbuminuria, ¿ok? Aumenta la reabsorción de proteínas, ahí puede haber daño tubular asociado, ¿ok? Hay un mayor catabolismo de albúmina, lo que va a traer como consecuencia mayor hipoalbuminemia. Esto tiene su repercusión en mayor estado de edema, ¿ok? Hay un aumento de la síntesis hepática de lipoproteína, hay una hiperlipoproteinemia, una lipiduria, la albúmina baja es un marcador de desnutrición, ¿ok? Hay alteración de los factores de coagulación, el individuo va a estar más propenso a un embolismo, ¿okay? Hay por la reducción de complemento de las oxoninas, el individuo va a tener más propensión a estados infecciosos. Entonces, es un individuo que tenemos que mantener aislado, durmiendo con mosquiteros, ¿okay? No se le pone antibiótico-terapia profiláctica a estos pacientes. El tratamiento va dirigido, ¿okay?, a una dieta hiposódica, normoproteica, una restricción hídrica. Y aquí me voy a hacer un alto. Cuando hablamos de restricción hídrica, lo mínimo que tenemos que brindarle al paciente es una hidratación básica, no más de 1200 cc al día. Hay colegas que le hacen una restricción tan severa de 800, 600 cc que termina el paciente con una falla renal aguda. Entonces, a un síndrome nefrótico que bien se puede manejar, hay que dializarlo porque el riñón entra en falla. Para yo valorar, digamos, la mejoría del edema, yo debo de pesar a mi paciente todos los días a la misma hora en el anterior. Cuando hay un edema a nivel de maliolos, ¿ok? Aproximadamente hay como 3 litros de agua en cada pie. A nivel de la pantorrilla, 6 litros de agua en cada pie, y eso justamente perturba un poco la deambulación del paciente. En caso de que tengamos un síndrome nefrótico de alto llenado, pues yo puedo darle furosemida, claro, con vigilancia clínica del paciente, ¿ok? Para no llevarlo a un estado de deshidratación. En los casos de una hipoalbuminemia grave, yo puedo, ya esto es de manejo hospitalario, ¿ok? Yo puedo administrarle albúmina al paciente, o si quiero, digamos, manejar un poco el edema, puedo colocarle albúmina con furosemida, pero con vigilancia médica, ¿ok? Puedo utilizar, debo de utilizar como elementos antiproteinúricos, si el paciente tiene las enzimas, los IECA, que son drogas antihipertensivas, y los ARA2, que son drogas antihipertensivas, tienen un efecto antiproteinúrico. Entonces, este paciente debería tener omega 3, que tiene un efecto antiproteinúrico, IECA o ARA2, que tiene un efecto antiproteinúrico. Debe de colocársele que tiene la atorvastatina, va a ayudar al manejo de la dislipidemia, pero también se ha conseguido que tiene un efecto pleiotrópico en la disminución de la proteinuria. Y otro elemento que me va a permitir una mejor circulación vascular periférica, que es la pentosifilina,
es otro elemento que me va a permitir el manejo de la proteinuria. Entonces, básicamente, la proteinuria la voy a manejar con IECA VARA2, atorvastatina, omega 3 y pentosifilina. En algunos casos puedo utilizar prednisona, ¿okay? Pero esto con vigilancia médica. Los esteroides son muy buenos, pero tienen múltiples efectos adversos a largo plazo. En esto tenemos, bueno, esta es la microscopía óptica de un paciente con lesión de cambios mínimos. Se dice que lesión de cambios mínimos, que a la microscopía óptica el glomérulo está normal. ¿Okay? Esto es una glomerulonefritis focal y segmentaria. Focal porque hay zonas de glomérulos que están normales, hay zonas que están esclerosadas. ¿Okay? Bien. Preguntas en relación a estos dos temas, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Sí, lamentablemente los requerimientos mínimos, la hidratación mínima que debe tener un paciente son 1200 cc al día. Acuérdense que las pérdidas insensibles pueden ir de 800 a 1000 cc. Si usted le pone 800 cc y el individuo tiene una pérdida insensible de 1000, porque está en Ciudad Bolívar, en el hospital donde está haciendo calor y no hay una buena ventilación, el individuo va a estar deshidratado y eso va a complicar mucho más el síndrome nefrótico. A ver, ¿no tienen preguntas? No, ve, un paciente con un síndrome nefrótico, hay patologías como el lupus eritematoso sistémico que puede tener, por ejemplo, síndrome nefrótico, debutar con síndrome de lupus, la nefritis lúpica, debutar con síndrome nefrótico con un componente nefrítico. ¿Okay? A efectos prácticos de ustedes, no se da, ¿ok? O es nefrótico o es nefrítico. No, bueno, depende de la restricción. O sea, la restricción es para que el edema no siga aumentando. Si usted trata de buscar, lo que tenemos que tratar es, claro, a nivel de ustedes van a diagnosticar un síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. En el caso ya, cuando ustedes estén estudiando como residentes, ya ustedes tienen que buscar el origen etiológico de estos síndromes, qué es lo que lo está provocando. ¿Será una glomerulonefritis por infecciosa? ¿Será una diabetes? ¿Será un síndrome nefrótico secundario a una nefroangiosclerosis? ¿O una focal y segmentaria? ¿O una membranosa? Lo importante es el manejo. O sea, si la síndrome nefrótico es netamente proteinúrico, yo debo de buscar los fármacos que me disminuyan esa pérdida de proteína. En relación al paludismo, el que mayor síndrome nefrótico produce es inclusive, no solamente produce síndrome nefrótico, sino que produce falla renal aguda, es el Plasmodium falciparum. En estos últimos años hemos observado que, no sé si es por cambio de la cepa o adaptación, pero casos de falla renal aguda secundaria a Plasmodium vivax. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos más preguntas, entonces damos concluida la sesión de hoy. ¿Okay? Y nos vemos mañana a la misma hora. Ya mañana toca. Acá. Ok, mañana es jueves. Mañana vamos a ver falla renal aguda,
enfermedad renal crónica y nefropatía hipertensiva. En un rato le envío la lámina. No sé si el doctor Rendón se comunicó con los delegados en relación a la evaluación, a los casos. Bueno, con eso él lo que pasa es que estaba como que buscando otras estrategias porque él no encuentra cómo hacernos lo de los casos estando la mayoría en otros países, en otros estados, porque solamente hay unas 14 personas en Ciudad Bolívar. Sí, Él chicos, tiene ya planteado como una evaluación, pero no incluye la parte de los casos. Ok, bueno, entonces va a ser una evaluación, digamos, va a ser una evaluación virtual, pero como si usted tuviera en un examen final oral de medicina 2, ¿ok? Exacto. Eso quiere decir que él les puede preguntar cualquier cosa de los temas que yo le estoy dando. Entonces, punto número 1. No se queden solamente con revisar, digamos, la información que yo les he dado a una clase o las láminas que yo les envié. Revisen los capítulos del libro que les facilité. ¿Ok? Porque hay algunas cosas que ustedes pueden ampliar mucho más en la lectura de los capítulos del libro, ¿ok? Y poder entender quizás algunas cosas que quedaron no tan claras en la clase, en la lámina. Acuérdense que cada presentación es un resumen particular que hace el